La ambición de poder es una mala hierba que solo crece en el solar abandonado de una mente vacía. Ayn Rand. Bienvenidos a Fuera de Contexto, un podcast fuera del contexto de la rutina, de lo cotidiano, para ponernos en contexto del acontecer político del país. Poniendo todo sobre la mesa mientras conversamos con invitados de primera. Preparen sus cervezas para que hagamos política, porque si no lo hacemos, alguien lo hará por nosotros. ¡Empezamos! Hoy es jueves 20 de agosto, bienvenidos a la tercera edición de Fuera de Contexto. Para mí, José Fernando Orellana Güero, es un gusto por acompañarlos un jueves más desde este podcast que es traído a ustedes por República. Hoy en compañía del diputado Álvaro Arzú Escobar. Álvaro, bienvenido a Fuera de Contexto. Muchas gracias, un gusto acompañarlos. Pues bueno, la razón por la cual platicábamos hace unas semanas que íbamos a estar entrevistando a todo tipo de actores que están involucrados en el acontecer político diario, Álvaro, es precisamente por eso, porque no hay mejor persona o mejor invitado que aquella persona que está involucrada. Y pues qué mejor que tener a un diputado que no solo es diputado, sino ha sido 2 veces expresidente del Congreso de la República. Y pues bueno, para ponernos en contexto de una serie de temas. Tenemos el estado de calamidad por un lado. Hace una semana hablábamos del estado de calamidad y sus implicaciones. Tenemos por otro lado el tema de la elección de Cortes, que es un tema candente y la brasa le cae al Congreso. Y al final de cuentas, el caso del Congreso es un caso pues interesante, porque le toca estar en medio de todas las crisis políticas, de todas las crisis económicas, de todas las crisis sociales, porque al final es el máximo órgano de liberación de cualquier país pues republicano. El Congreso tiene una función que usualmente se olvida, es que aparte de hacer las leyes, tiene una función fiscalizadora, tiene una función de ser un contrapeso dentro de una república. Y pues en este caso quiero que empecemos a platicar, Álvaro, sobre el estado de calamidad. Llevamos desde marzo viviendo en un estado de calamidad que le da ciertas facultades especiales al organismo ejecutivo, al presidente de la República específicamente, para tomar decisiones pues, que en tiempos ordinarios no podría tomar. La gran duda de muchas personas, de muchos ciudadanos es ¿hasta cuándo vamos a vivir en un estado de calamidad? En ese sentido, Álvaro, ¿cuál ha sido el rol del Congreso de la República y de ti como diputado en ese proceso de fiscalización y ese balance de pesos y contrapesos viviendo en este estado de emergencia que, como mencionaba, da facultades extraconstitucionales, si lo queremos decir de alguna manera, al presidente de la República? Y pues consideras que se tiene que prorrogar por una segunda, por una cuarta, quinta o sexta vez. Bueno, recordemos que el estado de calamidad comenzó porque el mismo Congreso, a través de un punto resolutivo allá en marzo, que ya pareciera que llevamos como 10 años, han pasado desde marzo, pero en marzo el Congreso de la República hizo un punto resolutivo en donde le pedía al presidente de la República que declarara un estado de calamidad. Y se hizo casi una semana o más antes de que entrara el primer caso de COVID a Guatemala. Es decir, el Congreso, viendo lo que sucedía en otros países del mundo y lo que se venía también para Guatemala, actuamos de una forma preventiva, solicitándole al presidente que declarara el estado de calamidad y por supuesto aprobamos el estado de calamidad. Conjuntamente con ese tema también se aprobaron una cantidad de recursos para el Ejecutivo para que lo pudieran invertir no solo en los hospitales y comprar todos los equipos necesarios, sino que también para la creación de 3 programas sociales que fueron propuestos por el Ejecutivo y que el Congreso le dio todos los recursos para que lo pudieran ejecutar. Es decir, llevamos, si no estoy mal, ahorita para septiembre cumpliríamos ya 6 meses de estar dentro de un estado de calamidad y yo creo que ya es momento de comenzar a discutir la necesidad o no de continuar. Y sobre todo sobre una base de la reapertura económica, que eso era lo que yo creo que más estaba angustiando y asfixiando a muchísimas personas en Guatemala, la imposibilidad de poder trabajar. Entonces el problema de la pandemia ya no era solo un tema de salud, sino que también obviamente era un tema económico. Considero que con las últimas acciones del Ejecutivo, en donde ya se ha hecho una reapertura importante de la economía del país, creo que era importante que eso sucediera, pero yo creo que ya es momento de cuestionarnos si efectivamente es necesario o no la continuación del estado de calamidad. De nuestro punto de vista, consideramos que vamos a esperar al momento de tomar la decisión, es decir, el momento que el Congreso
tenga en sus manos la prórroga, si es que el Ejecutivo la solicita, porque tampoco Claro. nos han dicho que la vayan a solicitar, porque también tenemos que ver si en ese momento cómo ha avanzado no solo la reapertura, sino que también si ha avanzado la pandemia dentro de los habitantes del país, y tenemos que valorar la decisión en ese momento. Pero en todo caso, más que el estado de calamidad, a mí lo que me parece importante es que el país vaya reaperturando su economía poco a poco, con responsabilidad, con distanciamiento, con medidas de sanidad, pero tenemos que ir abriendo. Álvaro, hay un punto que quiero al que pasemos, que es el tema de la reactivación económica. Pero antes de pasar al tema de la reactivación económica, está el tema de fiscalización. Uno de los grandes temas que se ha discutido últimamente es que el Congreso efectivamente en cuestión de menos de un mes, aprobó una serie de decretos para pues facultar al presidente a tomar medidas, incluso más allá de las que le facultaba tomar el estado de calamidad. Entre esos se aprobaron unas ampliaciones presupuestarias, se aprobaron fondos para ciertos programas sociales. En ese sentido, ¿cuál es el rol que el Congreso ha tomado o debería de tomar en la fiscalización de la ejecución de ese dinero? Bueno, yo creo que el Congreso sí ha ejercido su función fiscalizadora de los recursos y de las acciones del gobierno. Si usted puede ver las agendas diarias del Congreso, prácticamente todos los días hay algún ministro citado en alguna de las bancadas o en alguna de las comisiones de trabajo, rindiendo cuentas de cómo efectivamente ha ejecutado los recursos que el Congreso le asignó. Hubo una enmienda que fue propuesta por la bancada unionista que quedó dentro del estado de calamidad. Creo que en la tercera prórroga, si no estoy mal, porque a uno ya se le pierde la cuenta de tantas que han habido, en donde metimos una enmienda en donde la Coprecovid tenía que rendirle un informe semanal al Congreso de la República y especificamos todos los temas que queríamos que nos informaran, sobre todo en el tema de salud, pero también de rendición de cuentas de los recursos que les habíamos otorgado. Y cumplieron en otorgarlos semanalmente los informes. Luego quedó quincenalmente y creo que ahorita están mensualmente. Pero los informes ahí están y tienen cualquier cantidad de folios. Es decir, son Se informes, pueden descargar en la página del Congreso, de hecho. De hecho, debería de poderse descargar y si no, con mucho gusto se los consigo. Pero sí han cumplido con entregar esos informes. Claro, son enormes y está hecho, digamos, para que los diputados lo puedan ver, pero la ciudadanía también puede accesar a ellos. El tema es que se interesen en buscarlos, porque muchas veces también la gente dice, bueno, pero es que no nos dicen qué han hecho. Bueno, pues que ahí está la información. También la gente también tiene que hacer un poco de esfuerzo de buscarla. Y se pidieron esos informes precisamente para que ellos rindieran cuentas. Y esa fue una iniciativa de la bancada unionista. Ahora entremos al tema de la reactivación económica. Es un hecho que empezó esto como una crisis sanitaria, pero terminó por convertirse en una crisis, por un lado política y otro lado una crisis económica. A las personas, pues muchos presentaron esta crisis como una dicotomía o es salud o es la economía, cuando realmente a mi juicio es una cuestión complementaria. Sin salud no hay economía y sin economía no hay salud. Así de sencillo. El proceso económico depende de las personas y la vida de las personas depende de ese proceso económico, el cual pues es un proceso espontáneo que nos dimos cuenta que con una pequeña disrupción, más que pequeña, una disrupción rápida, drástica de un día para otro, pues el índice mensual de actividad económica hasta ahorita ligeramente está empezando a recuperarse. En ese sentido, pues sí, se habla de recuperación, se habla de reapertura económica y esa relajación de las restricciones que ha habido paulatinamente y que yo muero porque ya regresemos a la normalidad, ya hay una vacuna, ya no hay pandemia, ya no hay estado de calamidad. Pero en ese sentido, Álvaro, fuera del relajamiento de restricciones, hay ciertas medidas que el organismo legislativo particularmente puede tomar para contribuir a que esa recuperación económica después de la reapertura sea más efectiva. Yo, en lo particular, soy bastante escéptico muchas veces cuando se dice que se van a tomar medidas económicas desde el gobierno, porque te soy sincero, muchas veces suele pues, entenderse que pasar una medida económica desde el Congreso, desde el Ejecutivo, es regularizar y burocratizar aún más el proceso económico. Sin embargo, el Partido Unionista presentó recientemente una agenda de reactivación económica con algunas iniciativas, con pues, bastantes iniciativas que ya se han presentado, se han ido moviendo. Muchas, si no es que la mayoría de ellas o todas, las presentaron diputados del Partido Unionista. En ese sentido, ¿cuáles son las medidas, cuáles son las iniciativas de ley que contempla este plan de reactivación económica que ustedes han planteado y cuáles son las principales que consideras que podrían ponérsele énfasis para la recuperación económica post-COVID y que está pues, en manos del Congreso su aprobación? Bueno, son varias. Nosotros lo que hicimos fue
Primero, buscar qué iniciativas estaban ya en el Congreso, en su proceso ya avanzado, que nos permitiera aprobarlas en un corto plazo. Después están otras iniciativas que ya están ingresadas por nosotros o por otras bancadas en años anteriores que no han avanzado mucho, pero que consideramos que son importantes. Y por último están una serie de iniciativas que estamos nosotros trabajando de cero, que no han sido trabajadas, no han sido presentadas todavía, pero que ya están en su proceso final de ser creadas, digamos. Entonces, en ese sentido, nosotros sí creemos que una crisis, obviamente hay que manejar la crisis, pero las crisis también representan muchas veces oportunidades. Y nosotros creemos de que Guatemala dejaría pasar un momento importante en su historia si no aprovechamos esta crisis y esta pandemia, esta tragedia que nos ha ocurrido no solo a nosotros, sino que a todo el planeta, para cambiar cosas, tomar decisiones, impulsar proyectos y temas que quizá en tiempos normales no sería tan fácil. Entonces, en ese sentido, nosotros, aquí tengo yo, es un resumen que se los puedo dejar con mucho gusto. Ahí están todas las iniciativas que nosotros consideramos que son importantes. Obviamente, no todas. ¿En línea? Sí lo tenemos en línea, te mandamos el link con mucho gusto. Pero obviamente hay que entender que no todo esto se va a aprobar. Es decir, este es un proyecto, es una propuesta que nosotros como partido hacemos dentro de la responsabilidad que creo que tenemos de presentar opciones y presentar soluciones, pero tenemos que hablar quizá de lo que ya está más encaminado en este momento. Yo creería que la primera ley que el Congreso va a aprobar en temas de reactivación económica es la ley de leasing. También está la ley las reformas a la ley del CHN, que es importante porque el CHN es el único banco público del país que desafortunadamente no ha podido ser competitivo ni crecer lo suficiente debido a que tiene muchas restricciones en su ley orgánica, producto de que fue hecha hace muchísimas décadas. Entonces yo creo que es momento de actualizarla y creo que puede ser un actor importante dentro del sistema bancario. Luego tenemos una que en mi opinión era quizá la más importante de todas, pero que es algo controversial, que es la ley de tiempo parcial. Me parece que es un sistema de contratación que existe prácticamente en todos los países del mundo. En Estados Unidos el part-time, ¿verdad? Como le dicen, funciona idealmente para estudiantes universitarios que pueden estudiar en la mañana y trabajar en la tarde o al revés, para madres que pueden trabajar en lo que sus hijos están en el colegio. Es decir, las personas se les da la opción de tener no solo más de un trabajo, sino que también a los que todavía no están en el sector laboral, poder acceder a él mientras también estudian, por ejemplo. Entonces a mí me parecía que esa ley dentro de esta crisis económica le daba a las empresas una opción de despedir a sus trabajadores y de incluso de poder contratar bajo una modalidad nueva que incluye todas las prestaciones de ley como lo hace una contratación normal en este momento. Por alguna razón los sindicatos se oponen a una ley como estas, pero a mí me parecía que era de las más importantes, o es de las más importantes que el Congreso debe aprobar. Luego tenemos otras iniciativas de ley, como la de infraestructura vial, por ejemplo, que es una ley interesantísima y muy importante, que obviamente no te genera una reacción económica inmediata del corto plazo, sino que es aprovechar la crisis de hoy para sentar las bases de un crecimiento económico sostenible en el tiempo y a futuro, y cambiar las reglas del juego de cómo han venido funcionando ciertas cosas que quizás no nos han funcionado de la mejor manera, y sentar las bases y hacer cambios importantes. También tienen, por ejemplo, algo que tal vez no tienen que ver con las empresas en sí o el sector privado, pero es la ley de contrataciones. Me parece que también se va a impulsar una reforma a la ley de contrataciones para que no estén, sobre todo las municipalidades, tan limitadas en la ejecución presupuestaria. Porque hoy la ley de contrataciones pareciera que está hecha para no poder ejecutar. Viendo el plan que me acabas de entregar, Álvaro, hay tres que me llaman particularmente la atención. Y cuando pues alguien piensa en reactivación económica, muchos lo primero que piensan es impuestos, que puede flexibilizarse en materia de impuestos. La propuesta incluye unas reformas a la ley del IVA, una reducción de impuestos al turismo, unas reformas a la ley de zonas francas y el caso de la ley del turismo, que le había repetido. En ese sentido, Álvaro, estas iniciativas de ley que buscan, ¿cuál es su intención? Bueno, esa la estamos construyendo. Okay. La estamos construyendo de cero. Van a ser iniciativas originales, digamos, por decirlo así, del partido. Y sobre todo la del turismo me parece particularmente importante porque dentro de esta crisis, en todos los países del mundo, quizá el sector turístico va a ser el más afectado.
porque aunque abran los restaurantes, abran las tiendas, pues realmente de aquí a que las personas primero tengan el dinero para poder viajar y se atrevan a subirse a un avión y trasladarse a otro país, creo que van a pasar incluso años a que el sector turístico logre estabilizarse de nuevo. Y Guatemala, pues obviamente tenemos áreas del país que viven casi totalmente del turismo, como lo es Tikal, como lo es la misma antigua Guatemala, que hoy por hoy están realmente quebrados. Están quebrados. Pues digamos es un turismo interno, que también es otro tema, que son dos temas. Y lo del impuesto del turismo es buscar formas de incentivar que las personas que puedan viajar, que puedan hacer turismo de otros países, pues que les cueste menos venir a Guatemala. Y sobre todo está también la propuesta de ley de turismo interno, que ya se había aprobado una en el Congreso, pero la Corte de Constitucionalidad decidió que era inconstitucional que el 1 de mayo y el 20 de octubre se corrieran los feriados. La llamada de los fines de semana largos. Claro, aparentemente hay un artículo constitucional escondido que no hemos leído que dice que no se puede trasladar esas fechas, esas fiestas a otra fecha. Lo sigo buscando y todavía no lo he encontrado. Seguramente la magistrada Porras tiene una constitución distinta a la nuestra y ella sí lo encontró. Pero eso es sumamente importante porque en lo que logramos que venga gente de fuera, lo que tenemos que impulsar es que por lo menos la gente de adentro salga y que los guatemaltecos vayan a hacer su turismo interno, porque al final el turismo lo que sí tiene es que es quizá de las actividades económicas que más derraman dinero en diferentes actividades, desde hoteles, restaurantes, artesanías, taxis, transporte público, etcétera. O sea, derraman mucho dinero. Y solo en el año que estuvo activa la que habíamos aprobado, turismo interno, donde se volvían feriados largos, creo que eran 4 fechas del año, los números del Ministerio de Economía daban unos datos impresionantes de cuánto dinero más había circulado en ese fin de semana en todo el país, solo por hacer un pequeño cambio que realmente, lejos de afectar a nadie, más que intereses ideológicos de algunos grupos, realmente era un beneficio para la mayoría de los guatemaltecos y sobre todo a las familias que tenían la oportunidad de salir en familia a conocer lugares de Guatemala. Álvaro, aprovechando el tema de la elección de las Cortes, mencionabas el nombre de la magistrada Gloria Porras. Al Congreso le tocó pues una brasa bastante caliente, y es el tema de la elección de Cortes, que es una brasa que le cae pues periódicamente, pero que en este caso pues llevamos desde el año pasado, desde inicios del año pasado, en un proceso en el cual se empezó el proceso de elección de Cortes, pero la Corte de Constitucionalidad de forma constante ha suspendido ese proceso de elección, llegando al punto de pues ampliar y modificar un plazo constitucional. Es un plazo que no pone una ley ordinaria, no es un plazo que el Congreso se inventa, sino modifican un plazo constitucional. Y pues esto es de facto como si, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad el día de mañana diría, bueno, no, los diputados en vez de estar 4 años van a estar 5 o 6. O el presidente de la República. O el presidente de la República. O ellos mismos. Exacto. Y en ese no sentido, quiero ser profético, pero la última línea que les falta cruzarse a ciertos magistrados de la Corte de Constitucionalidad es prorrogar su propio periodo. Y en esa línea llegaron al punto de que se planteó uno de los postulantes a magistrado para la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, interpuso una denuncia en contra de los magistrados precisamente por esa ampliación del plazo constitucional, por ese abuso de poderes que se dice que ha existido. Y la Corte pues se autoamparó. Básicamente fueron jueces y parte en un proceso contra ellos mismos y se defendieron y dijeron, a nosotros nadie nos puede juzgar. En ese sentido, Álvaro, ¿qué lectura le das a todo esto que está pasando tú, que estás adentro del Congreso y que no es la primera elección de Cortes que te toca ver? Bueno, realmente sí es la primera elección de Cortes, porque yo solo estuve 4 años en el Congreso previo a este periodo. Pero realmente, como decís, los magistrados de la Corte Suprema y de Salas tuvieron que haber entregado el cargo el 13 de octubre del 2019. Y ahorita ya vamos casi para un año, y por una prórroga que hizo la Corte de Constitucionalidad, ellos siguen en sus cargos. Y es importante hacer énfasis en eso porque si uno lee los medios de comunicación o las redes sociales, da la impresión como que es el mismo Congreso el que ha venido aplazando este proceso. Y tenemos que recordar que desde que comenzó este proceso, desde las comisiones de postulación en febrero del año pasado, este proceso ha pasado por 4 amparos, en donde de una u otra forma se han suspendido los tiempos, se han regresado los tiempos, y eso no nos ha permitido elegir, porque quien tuvo que haber elegido las nuevas cortes fue la legislatura anterior, no esta. Pero obviamente en ese momento tomaron una consideración política de intereses particulares de algunas personas que tienen un negocio dentro de las cortes, de que el Congreso anterior
no iba a elegir a los candidatos que le interesaban a ciertas ONGs y a mismos magistrados que se querían reelegir. Entonces deciden suspender el proceso a través de un amparo de Helen Mack que nos lleva a este año, creyendo que habían más diputados de izquierda en este periodo legislativo, creyendo que de esa forma sí iban a tener los votos para meter a sus magistrados. Después se dan cuenta que tampoco tienen los votos en esta legislatura y empieza todo otro proceso a través de otro amparo que nos tiene en el momento en el que estamos hoy. Entonces, realmente cuando hablas de que se dan cuenta, ¿quiénes? ¿La Fundación de Helen Mack, Mirna Mack, o quiénes son los actores que están bueno, ahí ellos involucrados? son los actores principales, obviamente. Ella puso el tercer amparo, lo puso ella, que fue el que permitió que violaran el plazo constitucional. Fue un amparo que puso Helen Mack. Okay. Y todo el mundo sabe y todos lo sabemos de que ella por los últimos 30 años prácticamente ha sido una operadora de justicia, en donde ella tiene su grupo de jueces y de magistrados que son afines a los intereses ideológicos, políticos y económicos de la fundación que ella preside. Entonces hay muchos intereses, porque muchas veces solamente se señalan a los que tienen intereses de un lado, pero convenientemente no se señalan a los que tienen intereses de otro lado. Y lo que sí es cierto es que hay intereses por todos lados. Eso sí es una realidad. Y por eso es de que este proceso, y no solo este, sino los anteriores también han sido tan complejos, y ya lo que priva realmente son los amparos. Y vos que estás estudiando Derecho lo sabes perfectamente, de que tenemos que reformar la forma en la que se usan los amparos, porque hoy se gobierna a través de amparos. Es una locura realmente el abuso que se ha hecho de esa figura. Y que no es el espíritu de la Constitución permitir No, que el amparo se utilice el amparo como... está hecho para proteger los derechos de las personas, pero ahora resulta que entre instituciones públicas se meten amparos entre ellos. Y eso no es el objetivo, esa no era, inicialmente cuando se pensó, no era eso, era para proteger los derechos humanos inalienables de las personas, de las acciones que toman las instituciones públicas. Es decir, es una protección al ciudadano. Y es que eso es lo interesante, la forma en la cual se ha desnaturalizado completamente la figura del amparo para convertirse en una herramienta política que algunos grupos saben perfectamente dónde plantearlos y con qué magistrados plantearlos y a quiénes hablarles al oído para que esto prospere. En ese sentido, Álvaro, ya para ir cerrando, el antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Se presenta esta denuncia, al final a quien le toca conocer el antejuicio y determinar si se le retira o no se le retira pues el privilegio de la inmunidad a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad es el Congreso de la República. El Congreso pues integra a la Comisión Pesquisidora, que es la encargada de hacer la investigación para presentarle el informe al Congreso para que el Congreso pueda votar con base en ese informe. Y pues bueno, resulta que cuando se empieza a integrar la Comisión Pesquisidora, la Corte de Constitucionalidad de una forma muy ágil, ese mismo día suspende la integración de la Comisión Pesquisidora. Y dice, no, el Congreso no puede integrar a la Comisión Pesquisidora en contra de nosotros. De hecho, era Gloria Porras, Bonerge Mejía y Neftalí Aldana, eran 3 de los magistrados. Y de Mata Vela. Y de Mata Vela. Eran 3, pero ellos cuatro, 3 de los magistrados estaban... sí, Neftalí se inhibió. Se inhibió. Estaban antejuiciados y pues procedieron a autoampararse y suspender el proceso. En ese caso, Álvaro, pues, ¿cuál es la lectura que le das a este autoamparo en particular? Ya hablábamos al principio del tema de la ampliación de plazos constitucionales y que lo único que les faltaba a los magistrados es decir, bueno, nos quedamos de aquí a 20 años. En ese sentido, ¿qué peligros hay en que la Corte pueda autoampararse? ¿Qué peligros ves en que la Corte es terrible el peligro, porque obviamente todos los funcionarios públicos y todos los ciudadanos de Guatemala estamos sujetos a la ley. No hay nadie que no esté sujeto a la ley. Ellos se agarran no de ahorita, sino que hace algunos años del artículo 167 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que dice que ellos no pueden ser juzgados perseguidos por sus opiniones. Y de eso se han justificado para decir, a mí usted no me puede perseguir por mis resoluciones. Pero cualquier persona con 2 dedos de frente sabe que una opinión no es lo mismo que una resolución. Y muy convenientemente nunca hablan de otro artículo de esa misma ley que es de rango constitucional, que es el 69, que dice que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad son responsables ante la ley por sus resoluciones. Es decir,
Lo que yo estoy haciendo aquí ahorita es emitir una opinión. Y efectivamente yo no puedo ser perseguido por una opinión que yo doy. Estoy en mi derecho y es parte de la libertad de expresión. Pero una resolución es distinto. Y la diferencia entre una opinión y una resolución es que una opinión no genera un mandato. Una opinión no viola tu derecho, pero una resolución sí. Y una resolución, yo puedo decir, yo creo que el cielo es verde. Pero no es lo mismo a que venga la corte y diga en una sentencia que el cielo de ahora en adelante es verde. O bien podrías decir, por ejemplo, que a tu juicio el presidente debería estar 6 años y no 4. Exactamente. Pero decirlo no es lo mismo que pasar una ley que prorrogue exactamente, el periodo. Exactamente. Entonces ellos se han blindado malinterpretando maliciosamente ese artículo 167 y nunca hablan del 69. Y todos los abogados y todos los medios que defienden a la Corte de Constitucionalidad por haberse autoamparado, mágicamente no mencionan el 69. Y ahí está, en la misma ley, que es de rango constitucional. Entonces, cuando existen, yo lo que he pensado es que cuando existen tantas discusiones, y yo sé que estás por próximo a ser abogado, pero donde hay 2 abogados hay 3 opiniones y a veces cuesta que llegar a un acuerdo de la interpretación de la ley, no solo entre abogados, sino entre cualquier persona, obviamente, siempre hay diferentes puntos de vista. Pero entonces lo que tenemos que hacer en este caso, me parece a mí, es analizarlo desde el punto de vista de la ética. Porque nos tenemos que hacer una pregunta. Todos se tienen que hacer una pregunta y ¿es ético que un juez se juzgue a sí mismo? Es decir, bajo ningún punto de vista eso puede ser ético. Nadie puede estar de acuerdo con que un juez se juzgue a sí mismo. Y eso es lo que ellos hicieron. Entonces, en el momento en el que violan esa ética, principio tan básico dentro del derecho, y sobre todo una persona que ejerce un juzgado, una magistratura, de juzgarse a sí mismo, francamente esa persona pierde idoneidad, honorabilidad y legitimidad para ejercer el cargo y para seguir conociendo los temas. Porque ahorita, ¿qué pasa? Imagínense ahorita que está el antejuicio de la CC, está en la Corte Suprema. ¿Qué pasa si lo trasladan al Congreso? Para que lo conozcan. Ese antejuicio es por haberse autoamparado. Entonces ellos van a estar en la decisión de decir, me doy un autoamparo para que no me juzguen en un antejuicio que me pusieron por haberme autoamparado. Bro, el reloj me está corriendo, pero no me quiero quedar sin hacerte la pregunta. ¿En qué consideras que va a parar este proceso? Porque lo primero con lo que los grupos que apoyan las acciones, a mi juicio, ilegales de la Corte de Constitucionalidad, con lo que te salen es que si el Congreso desobedece, y con esto han salido desde hace bastantes años, desde que el comisionado Iván Velázquez estaba acá en Guatemala y la CICIG tomó una serie de acciones que incluso coludía con la Corte de Constitucionalidad, derivaron en otra serie de ilegalidades, que no está de más decirlo. Pues te dicen que si el Congreso de la República no acata la orden de la Corte de Constitucionalidad de no seguir conociendo el proceso de antejuicio contra los magistrados, estaríamos ante un golpe de Estado técnico. ¿Qué consideras tú que va a pasar? ¿El Congreso de la República va a parar el proceso? ¿Va a continuar el proceso? Bueno, no puede haber un golpe de Estado técnico porque la Corte de Constitucionalidad no es un organismo de Estado. Es decir, si el desacato fuera una orden del legislativo, o del judicial o del Congreso de la República, entonces ahí sí podemos hablar de un golpe de Estado. Pero la Corte de Constitucionalidad no es la máxima autoridad del organismo judicial, es la Corte Suprema de Justicia. Y eso es algo que mucha gente no entiende y que repiten una y otra vez como que la CC es un poder del Estado, y eso es totalmente falso. Entonces, yo cuando tomé posesión, yo juré defender la Constitución Política de la República de Guatemala, no la Corte de Constitucionalidad, no las resoluciones de magistrados que yo considero que son ilegales, sus resoluciones que son ilegítimas cuando están hechas para beneficiarse a sí mismos. Entonces yo creo que el artículo 154 de la Constitución nos protege a los funcionarios de no acatar órdenes que son manifiestamente ilegales. En este caso, en mi opinión, son manifiestamente ilegales porque no hay sustento constitucional o legal en las resoluciones que ellos están emitiendo. Y por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir la ley tal y cual está escrita. Y creo que yo no soy abogado, pero puedo leer y entiendo la Constitución y entiendo las leyes y las puedo ver y las puedo leer y las puedo interpretar. Y cuando yo veo que dicen una cosa
y la resolución de la CC dice una cosa totalmente distinta, entonces nos estamos en la disyuntiva de qué hacemos. ¿Le hago caso a la Corte o le hago caso a la Constitución? Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos en Fuera de Contexto. Muchas gracias, un gusto. Nos vemos la próxima semana en este podcast que has traído ustedes por República.